Hola, Dios le bendiga grandemente, muchas bendiciones. Os traigo un tema que lleva como título la obediencia. Pero primero vamos a orar, como siempre, amantísimo Rey de Reyes y Señor de Señores. Te damos gracias por otro nuevo día que nos regala, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, Padre Celestial. Y como siempre te damos gracias por tu infinito amor, por tu bendita y santa palabra, Señor, que la ha dejado, Padre Celestial, para que andemos en obediencia a ti, a tu palabra, Señor, y apartado de más, Señor, demostrando que te amamos por medio de nuestra obediencia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Como les había dicho ya, este tema lleva como título la obediencia. Ahora, ¿qué es la obediencia? Es el acto de sometimiento voluntario o involuntario a la voluntad de ¿quién? A la voluntad de Dios, obviamente. Que así como Jesucristo se negó a sí mismo, dejó de hacer lo malo, dejó de hacer lo que quizá a él le agradaba, pero que estaba mal. ¿Por quién lo hizo? Por amor a nosotros. El acto de amor más grande para Dios es la obediencia, que guardemos su palabra. En otras palabras, que dejemos de hacer lo malo, que dejemos de hacer lo que a nosotros nos gusta, lo que a nuestra carne le gusta, pero que es malo y lleva a ofender a Dios, lleva a que herimos a Dios y hagamos a otro ser humano lo que a nosotros mismos no nos gustaría. En otro ejemplo, lo que hizo Judas con Jesús, ¿por qué? Porque amaba su malo deseo, o sea, amaba el dinero. Y así mismo hacemos mucho de nosotros. ¿Por qué? Porque nos gusta el dinero, nos gusta los vicios, nos gusta los deseos sexuales. Esto nos lleva a hacer cosas malas, esto nos lleva a ser infieles, esto nos lleva a hablar mentiras y a codiciar. Entonces, por eso es un acto, la obediencia es un acto voluntario, involuntario a la voluntad de Dios. Ajena. Podemos decir entonces que la obediencia sin conciencia es mala e ingenua, como también la obediencia a principio contrario, es un principio contrario del plan de Dios. En cambio, la obediencia consiste a la voluntad de Dios. Es sabia, inteligente, debido al gran regalo de Dios para la humanidad. Así es. Es un acto de amor inteligente debido al gran regalo de Dios para la humanidad. ¿Quién fue este regalo? La gracia, la misericordia y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario por ti y por mí, para que nosotros podamos ser salvos. Entonces el Señor quiere que nosotros, así como Jesús se negó en obediencia y dice que no vino a hacer su voluntad. No. Yo vine a hacer la voluntad de mi Padre porque yo lo amo. Y yo quiero demostrarle que yo le amo por medio de mi obediencia. Dejando de complacerme mi carne, mi deseo carnal, egoísta. Porque yo quiero agradar a Dios. Porque yo quiero que Él se sienta bien conmigo. A pesar que a mí me gusta los malos deseos, a mí me gusta la cosa mala, a mí me gusta la mentira, no querer perdonar, tener rencor, odio en mi corazón. Los deseos de la carne, yo me voy a negar así como hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso Dios lo deja a su libre albedrío o voluntad. Josué 24, 8, 15. ¿Por qué a la voluntad nuestra? Porque Dios nos ama. Entonces cuando tú obligas a alguien a que te ame, ya esto no es amor. Yo estoy siendo un tirano, como quien dice, porque esto no es amor. Si yo te obligo a ti que me ame, esto no es amor. Y Dios no creó robot. Dios quiere que nosotros le amemos, que tomemos la decisión, porque esto es lo más bonito. Cuando alguien te ama voluntariamente, va a ser como Jesús. Va a dejar de hacer lo malo para hacer la voluntad, para hacer lo que le gusta a Dios. Va a buscar siempre agradar a Dios, de no herirlo, de no ofenderle. ¿Por qué? Porque lo ama. Y cuando nosotros hacemos nuestra voluntad, o digamos no amamos a alguien, eso nos va a llevar a hacer lo malo, digamos. No vamos a tener un temor de herir, de ofender
no vamos a tener un temor de que esa persona se aparte de nosotros, se aleja, no quiera saber de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros amamos nuestros malos deseos, esto nos lleva a ser infieles, esto nos lleva a mentir, a hacer de cosas desagradables. Entonces por eso Dios nos deja a nuestro libre albedrío para que hagamos, si le amamos, que hagamos su voluntad. Porque esto es bien lindo, cuando alguien te ama, siempre va a buscar agradarte. La obediencia a su palabra es olor grato delante de él. Expresa la mayor ofrenda como muestra de gratitud que podemos expresarle. Por el contrario, desobedecer su voluntad es tomado como rebelión o obstinación contra Dios. Primera de Samuel 15, 22, 23. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de obstinación es la rebelión y como idolatría, la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Dios, de Jehová, él también te ha desechado para que no sea rey. ¿Por qué? Porque desobedeció a Dios. Cuando yo ando en rebelión contra Dios, en desobediencia, yo estoy hiriendo, estoy ofendiendo a Dios. Digamos, me da igual lo que piense. ¿Por qué? Porque yo quiero lo que a mí me conviene. Entonces voy a buscar una excusa diciendo, no, mira que esto es así, etcétera, etcétera. Pero es una excusa para yo seguir en mi desobediencia, haciendo lo que a mí me gusta. Pero para que la obediencia sea correcta, es importante relacionarla con los diferentes ámbitos, reglas y grados de autoridad. Los diferentes ámbitos de autoridades que Dios ha delegado, podemos verlo aquí en Juan 19, 10, 11. Entonces le dijo Pilato, a mí no me habla, no sabe que tengo autoridad para crucificarte y que tenga autoridad para soltarte. Respondiendo Jesús, ninguna autoridad tendría contra mí si no te fuere dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Así es. La autoridad de que hay la pone Dios. Y podemos ver cómo Jesús le dice, mira, ninguna autoridad tendría contra mí si no te fuera dada de arriba, o sea, de mi Padre. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. O sea, está haciendo referencia que el que le entregó tiene mayor pecado, haciendo referencia al pueblo de Israel. También podemos ver como nos dice Romanos 13, 1, 2, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Quiere pues no temer la autoridad, a lo bueno, y tendrá alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la consecuencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Paga a todo lo que debáis, al que tributo, y al que impuesto, al que respeto, y al que honra. Algo muy importante que a Dios le agrada, y eso es parte de la obediencia, la diferente ámbito, autoridades que Dios ha delegado.
siempre y cuando lo que hagan sea para agradar a Dios conforme a su palabra, en obediencia a Dios. El Señor nos llama a ser obedientes también a las autoridades terrenales. Los reglamentos que cada uno de ellas debe ejercer. Podemos ver en Romanos 13, 3 al 7, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Quiere pues no temer la autoridad a lo bueno y tendrá alabanza de Dios. Perdón, esta parte ya la habíamos leído. El nivel jerárquico y las limitaciones establecidas para dicha autoridad. Esto lo podemos ver en Hebreos 7:4. Considera pues cuán grande era este a quien aún Abraham el patriarca dio diezmo del botín. Así es. El nivel jerárquico y las limitaciones establecidas para dicha autoridad. Entre las autoridades tenemos la siguiente: autoridad divina, Dios como cabeza de todo principado y potestad. Así es, Dios es la cabeza de todo, porque todo fue creado por Él y nada de lo que pasa sin que Dios lo permita. Esto lo podemos ver en Colosenses 2, 8, 9. Mira que nadie os engañe por medio de filosofía hueca, sutileza según las tradiciones de los hombres, conforme a los rendimientos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Así es. Así que Él no quiere que nosotros nos dejemos engañar por sutileza hueca y sutiles según tradiciones de los hombres. Siempre tenemos que dejarnos guiar por su bendita y santa palabra, andando en obediencia, para agradar a Dios en todo, siendo obediente y dándole honra a quien honra merece y respeto a quien merece respeto. Siempre pensando primeramente en Dios, en Jesucristo. ¿Cómo vivía Jesucristo? Haciendo la voluntad de Dios, agradando a Dios, que aunque le ofendieran, que aunque le agredieran, Jesús no lo hacía, porque Él vino a agradar a Dios y sabe que a Dios no le agrada nada de eso, que aunque nos ofendan, que aunque nos agreden, que aunque nos digan grosería, nosotros no lo vamos a hacer, porque a Dios no le agrada eso. Y por eso Jesús dijo: yo no vine a hacer mi voluntad, yo vine a agradar a Dios, porque yo le amo, y yo vine a ser obediente a su palabra. Entonces, este es el tema que el Señor nos trae para que entendamos que Dios es un Dios de obediencia, que ama la obediencia, y que nos llama que como hijos de Él, nosotros lo demostremos que le amamos. ¿De qué forma? Obedeciendo su palabra, no siendo arrogante. Eso nos llama a ser: aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón. ¿Por qué? Porque a nosotros nos conocen por nuestro fruto, por nuestra obediencia, qué tan humildes nosotros somos, que somos hechos a su imagen y semejanza. Entonces, tenemos que vivir mostrando esa imagen y semejanza de que Jesucristo es el que vive en nosotros, en obediencia, sometiéndonos a la palabra de Dios, no a palabra de hombre, sino a la palabra que Dios dice por medio de su palabra. Como siempre, le damos toda honra y gloria a Dios y le damos gracias por su bendita y santa palabra, que nos ayude a ser obedientes y demostrar que verdaderamente nosotros somos sus hijos por medio de nuestra obediencia, y que le amamos, y que así como estuvo dispuesto a sacrificarse, demostrando que nosotros valemos todo para Él, que nada sobre esta tierra vale tanto como cada uno de nosotros. Así también nosotros debemos de hacerlo, demostrar que el único que vale todo en nuestra vida, en nuestro corazón, y que ocupa el primer lugar es nuestro Dios. Pero para eso tenemos que demostrarlo. ¿De qué forma? Por medio de nuestra obediencia. Así que Dios les bendiga grandemente, y recuerden como siempre que para Dios nosotros somos una prioridad, no una opción.